Un gusto de saludarles, queridos amigos, donde quiera que estén. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez, hablándoles por algo que para quienes han escrito alguna vez un libro deben entender como muy significativo. Hoy día me ha llegado esto de Amazon y es mi libro Heridas que no sangran. Ustedes ven aquí que viene con una línea roja, prohibida la reventa, y es porque los autores recibimos un ejemplar para que demos una revisión final. Generalmente esto llega antes que el libro salga, pero con estos días de locura con la pandemia del coronavirus, esto llegó después. Hoy día recién me ha llegado. Es un mecanismo que tiene Amazon como para poder asegurarse de que todo esté bien. Ya cuando me subí al auto hace un rato que lo fui a buscar, ya lo revisé, la parte gruesa, digamos, ahora hay que hacer una revisión fina, pero es difícil que se vaya algún error porque este libro ha sido muy, pero muy estudiado. Quiero hablarles del libro, quiero contarles cómo surgió el libro. Y quiero agradecer también a quienes han tenido participación en este libro. Este libro me llevó más o menos 4 años. Normalmente los libros llevan entre 1 y 2 años, pero este me fue más largo. Y hay una razón para eso. Una es por la naturaleza del tema, el maltrato psicológico emocional y sus efectos. Porque hay mucha información, pero muy dispersa sobre el tema. Y hay información poco fidedigna, hubo que leer mucho, hubo que rastrear mucho para poder descubrir información que fuera realmente atingente con la temática. Y lo otro es que con este libro seguimos una estructura, un estilo, que es en cada capítulo incorporar testimonios reales de personas reales, todas anónimas, que nos contaran sus experiencias y nos dijeran qué habían vivido en relación con el maltrato psicológico emocional. Y eso un poco complicó el libro, porque implicó reunir cientos de historias, porque de hecho deben haber unas 300 historias pequeñas y en cada capítulo, el libro tiene 12 capítulos y en cada capítulo hay una historia larga de personas que específicamente le pedimos que nos escribieran sobre su experiencia y al final de cada capítulo está la historia de alguien. Hemos seguido el criterio de que en cada capítulo está una historia larga, especial, pero hemos ido ilustrando los conceptos con historias de personas reales, todas las historias son reales, para de alguna manera mostrar la gravedad del problema y mostrar cómo se manifiesta el problema del maltrato emocional. Quiero agradecer a las cientos de personas que me autorizaron a poner sus historias acá. A todos les aseguramos que las historias irían 100% de manera anónima. En ninguna historia hay lugar ni algún elemento que pudiera permitir que alguien identifique a las personas. Es muy doloroso tener que contar algo. Es doloroso tener que decirle a un extraño algo que te ha ocurrido. Lo único que hice con las pequeñas historias que me fueron contando es mejorar la redacción, cambiar palabras que no se adecuaban de manera universal porque eran modismos particulares de algunos sectores de algunos países que podían no entenderse en otro contexto, pero en general se mantuvo exactamente el fondo de la historia. Quiero agradecerle en forma especial al doctor Mario Pereira, lavandina de Uruguay, viviendo en Argentina, doctor en psicología, quien nos hizo uno de los 2 prólogos del libro.
Le agradezco a Mario, que fue muy rápido en responder y muy colaborador, y rápidamente nos hizo el prólogo del libro. También le agradezco la disposición de la doctora Vinca Jackson, una gran amiga chilena, experta mundial en abuso sexual infantil, que también nos ha hecho el segundo prólogo, solo que no apareció en esta edición porque Vinca no alcanzó a terminarlo, pero lo pondremos en la siguiente edición. Y le agradezco a las 15 personas que hicieron reseñas del libro al inicio, al doctor Roberto Sánchez, rector de la Logos Christian University de Estados Unidos, a la escritora y terapeuta Loida Burgos de España, también escritora, al doctor David Ponte, un psicólogo y coach de Perú, a la doctora Susana Hernández, médico de Argentina, a Luis Felipe Vidal, químico farmacéutico de Chile, a María del Pilar Olmedo, psicóloga social y trabajadora social de Argentina, al doctor Héctor Urrutia, que es médico y además de médico es teólogo, a Rosile León, enfermera de Estados Unidos, a Anita Castillo, una docente y orientadora educacional y amiga de Chile, al doctor Antonio López, que es un gran amigo de aquí de España, teólogo, filósofo, educador, trabajador social, nutricionista, naturópata y escritor. A Ninayet Galleguillos, una gran amiga, la queremos como una hija, docente, orientadora familiar y también escritora. A Neda Pómez Cárdenas, de Perú, nutricionista, que además está terminando un doctorado en nutrición. Al doctor Isaac Menéndez, de El Salvador, psicólogo clínico. A Cristina Franco, una gran amiga de Ecuador, nutricionista y psicóloga. Al doctor Henry Barrio, de Estados Unidos, médico y escritor. A Xiomara Rodríguez, colombiana, psicóloga y docente universitaria. Otros que nos están por llegar y que los incluiremos en la siguiente edición. Gracias a ellos por el tiempo, por haber escrito las reseñas. ¿Cómo nace este libro? Yo tengo el hábito de cada vez que llega un libro olerlo. Para mí los libros tienen vida propia. Y tengo la misma emoción como cuando escribí mi primer libro. Este es mi libro número 66. Y tiene la misma sensación. Cuando terminas un libro y logras plasmar, escribir y presentar nociones o ideas que has escrito en solitario. Los escritores somos personas solitarias. Yo paso la mayor parte de mi tiempo en esta oficina, rodeado de mi música que está atrás. Me paro cada vez que termino un disco para dar vuelta al disco y continuar mi música. De pronto me interrumpen mis nietos que viven cerca y de pronto vienen a visitar a su abuelo. O el gato que se me pone ahí en la ventana a maullar cuando quiere que le dé comida. Pero en general mi trabajo es solitario. Mary es mi gran compañera, pero el trabajo de escritor es solitario. Así que la prueba de fuego es cuando esto llega a las manos de las personas a las cuales está dedicado el libro. Heridas que no sangran es un libro duro, difícil, porque la temática no es fácil. No he intentado adornarla, no he procurado darle un matiz menos grave de lo que tiene, solo que lo hemos presentado lo más ampliamente posible. Comienzo mencionando una parte de la ley orgánica argentina, la ley nacional argentina, que es una de las pocas leyes a nivel mundial que incluye explícitamente en su legislación la violencia psicológica como un delito.
Y entonces lo primero que pongo allí, ¿a qué entendemos por violencia psicológica? Luego ponemos una nota importante para describir que todos los ejemplos y los testimonios que aparecen son verdaderos. El primer es la introducción, donde presentamos el secreto oculto. Partimos exponiendo sobre el mito del espacio privado, un mito que manejan muchas personas perversas, siguiendo la nomenclatura que utiliza una psiquiatra francesa, de doctora Irigoyen, que hay que tratar como perversas a personas que utilizan la violencia no por casualidad, porque no es lo mismo tener un exabrupto en un momento de la vida por un enojo, por alguna circunstancia, que tener una actitud permanentemente de maltrato. Entonces algunos defienden que lo que ocurre en las parejas o las familias es privado. Eso es falso. Y por eso hablamos del mito del espacio privado. Luego hablamos del poder, que siempre la violencia está vinculada al poder. Cómo se gesta la violencia. Los tipos de violencia interpersonal que existen. Hablamos de la violencia de género, que se está extendiendo cada vez más, lamentablemente. El primer capítulo habla de las heridas que no se ven. Verdugos y verdugas que dicen amar. Presentamos sobre la violencia psicológica, en qué consiste, cómo se manifiesta, el maltrato emocional, el maltrato continuo, el discurso violento, porque eso es un gran problema que hemos descubierto y hay muchos estudios que ya lo evidencian, de cómo hemos normalizado la violencia y hemos normalizado la violencia en el discurso. Y presento, por ejemplo, cómo la broma, el chiste, se ha convertido en un medio de agresión sutil, abiertamente sutil, pero sigue siendo agresivo. Luego, en el capítulo 2, presentamos que el problema de la violencia psicológica es un grave problema social. Hablamos sobre las frías estadísticas. Hablamos de que los cristianos no son inmunes al problema, porque muchas veces se presenta como que los cristianos son todos pacíficos, cuando las estadísticas y los estudios demuestran que eso es mito, eso es falso. Hay tantos cristianos que en sus relaciones privadas tienen las mismas actitudes violentas que otras personas que no son creyentes. Hablamos de la violencia cruzada, el itinerario del abuso y un llamado a no tolerar lo intolerable, y presentamos el problema legal, lo difícil que es configurar en muchas legislaciones el delito de la violencia psicológica emocional. En el tercer capítulo hablamos de la raíz del problema, cómo surge el problema, de dónde parte el problema. Hablamos de algunos conceptos como por ejemplo el concepto propiedad, es mi marido, mi esposa, mi hijo, mi hija, y ese concepto de propiedad nos hace actuar de una manera impropia y empezamos a invadir la privacidad, por ejemplo, o a darnos ciertas licencias que no son correctas. Hablamos sobre un mal concepto de hogar que se maneja en muchos lugares. Hablamos de cómo la religión mal encarada se pone al servicio de la violencia psicológica emocional cuando maltratamos, por ejemplo, emocional y psicológicamente a quien tiene ideas contrarias a las que yo presento o a las que yo tengo. Intentamos, por eso ponemos un subtítulo, en la mente de un abusador o abusadora, cómo ponernos en el contexto de esa persona. Luego hablamos del apego emocional y su consecuencia en la pareja, cómo el apego emocional, que está tan mal entendido en muchas relaciones de pareja, crea el ambiente para que se geste la violencia psicológica emocional. En el cuarto capítulo hablamos del narcisismo. Narcisismo y carácter, cómo se manifiesta esa relación dual entre el narcisismo y la violencia, qué es eso que llamamos violencia en el contexto del narcisismo. Luego hablamos de la negación, de cómo nos negamos a ver el problema, cómo los narcisos o los narcisistas quieren impedir que otro brille.
en ese contexto se habla de la dificultad de vivir en pareja cuando hay narcisismo. Todos necesitamos ser reconocidos, eso es una cosa, pero ser narcisista es una cosa muy distinta. Y planteamos que el narcisismo es finalmente un estilo de vida, donde el narcisista o varón o mujer se pone a sí mismo como el centro de todo. En el 5º capítulo hablamos del insulto, la palabra como arma. El insulto en sí, ¿en qué consiste el agresor verbal? Cómo se generan los círculos viciosos de agresiones verbales. Y hablamos, por ejemplo, del insulto como estereotipo sexista. Tu padre, tu madre y otras expresiones soeces que de algún modo esconden una serie de problemáticas al interior de los vínculos familiares y sociales. Hablamos de la psicología del insulto, cómo se gesta el insulto en la mente. Hablamos del sarcasmo, que es otra forma de insulto, que destruye mucho más que el divorcio. Y hablamos de que finalmente lo que decimos nos constituye. Somos lo que decimos. En el 6º capítulo hablamos de el silencio de los inocentes. Hablamos de un concepto que se maneja cada vez más en psicología de vínculo, que es la descortesía, el no considerar al otro. El capítulo está dedicado a las personas más vulnerables de las familias, que son los niños y los ancianos, que son el grupo etario más maltratado en los vínculos familiares, niños y ancianos. Entonces hablamos del dolor de los hijos, cómo se gestan estos conceptos errados de que los hijos nos pertenecen, lo cual es falso, los hijos no nos pertenecen. Eso sería esclavitud. El mito de la autoridad, creer que por ser padre o madre merecemos respeto automáticamente, lo cual también es falso. Hablamos del peligro de la moral autoritaria, lo que se gesta con la moral autoritaria. Hablamos del castigo físico como una violencia que se tolera, pero que genera una cantidad enorme de problemáticas. Y luego, en la última parte del capítulo, hablamos de los ancianos. Y el silencio de los ancianos, el abuso económico al cual son sujetos muchos ancianos, la negligencia que existe en el cuidado de los ancianos, y un problema que hemos venido viendo mucho durante mucho tiempo, la violencia de parejas ancianas. Como muchas personas crearon el hábito de ser violentos y normalizaron la violencia, y llegan a ancianos siendo violentos y maltratándose entre sí. En el 7º capítulo hablamos explícitamente del varón que agrede. Hablamos del varón y la agresividad, la falacia del amor como conquista, el mito de la debilidad natural de la mujer, lo cual es un mito horroroso, el mito de la mayor capacidad racional del varón, que es otro mito absurdo. Hay hombres tan necios y tan poco racionales como mujeres, y hay mujeres tan racionales o tan inteligentes como algunos varones. El problema del androcentrismo, tener al varón como centro, lo que se gesta entre androcentrismo y pareja, la espiritualidad, la violencia y el androcentrismo es un problema que no estamos conscientes de cómo las iglesias y los conceptos religiosos androcentristas crean el medio ambiente para la violencia. Hablamos de la violencia, de la injusticia. Hablamos de un fenómeno que se ha naturalizado en muchos países, que es el piropo, que se constituye en acoso callejero. De los micromachismos, concepto que se viene manejando desde hace años, que surgió en Argentina. El micromachismo, como esos gestos pequeños de violencia machista, pero pequeña, va gestando una gran violencia por acumulación. En el 8º capítulo hablamos específicamente de la mujer agresora, porque esto tenemos que ser equilibrado, no es solamente una parte. Hay muchas mujeres que son agresoras. Entonces hablamos en primer lugar del mito de la mujer más emocional que el varón, que es un mito también. Hablamos de mujer, agresión e infancia, cómo las situaciones de la infancia inciden en las actitudes violentas de adultos. Hablamos del problema que enfrentan las mujeres cuidadoras,
de cómo muchas mujeres repiten el modelo, de cómo es necesario reaprender de un modelo no agresivo, cómo existe también agresión de mujeres hacia mujeres y de mujeres hacia varones. Hablamos del fenómeno de las mujeres machistas, que generan todo un contexto de violencia. El daño del sexismo de mujer. Hay cientos y miles de mujeres sexistas. No es un problema solo varonil. Hablamos de la mujer y la educación en la infancia y la mujer y su educación emocional. En el 9º capítulo hablamos de los efectos del abuso emocional. Los efectos son en muchas áreas. El temor, la pérdida de la confianza, la pérdida de autoestima, los problemas físicos que ocurren, los problemas espirituales y religiosos que se gestan, los efectos en el mundo laboral, los efectos en la vida amorosa, los efectos para formar pareja. Personas que han sido violentadas tienen dificultades para formar pareja. Las madres sobreprotectoras, los padres ausentes, las consecuencias académicas, en el caso de gente que está estudiando y que está viviendo violencia en sus hogares, los estereotipos que se manejan con el problema y la tendencia lamentable en la mente de mucha gente de minimizar el problema o de callar el problema. En el capítulo 10 hablamos de las salidas, que no son salidas. Hablamos de las salidas equivocadas, los errores que se cometen tratando de enfrentar el problema. Hablamos de la vieja costumbre de culpar a los padres, de creer que somos así porque tuvimos padres como los que tuvimos y eso justificaría nuestras acciones, lo cual es falso. Hablamos del toque sanador de la fe, como la fe bien conducida. No estamos hablando de denominaciones ni de iglesias, sino de fe. La fe bien conducida puede convertirse en un efecto sanador. Como el cambio de pareja puede significar también un toque sanador. En el capítulo 11 hablamos sobre reconciliación cuando es posible. Hablamos de los votos matrimoniales y la violencia. Estamos diciendo que una persona que violenta en el momento que lo hace rompió los votos matrimoniales. Hablamos de la voluntad de ambos, de quedarse o no quedarse en una relación de violencia. Hablamos de un concepto de la administración trasladado a la vida familiar, que es vivir en pareja y calidad de vida. Y luego hablamos de 3 conceptos que creen la gente que están ligados 100% y no es así, son conceptos distintos. Perdón, arrepentimiento y reconciliación, que no siempre van juntos. Y en el último capítulo hablamos de amar no es suficiente. Hablamos de qué es amar, cuál es el costo de amar. Hablamos del amor y la cultura de telenovela en la cual estamos enfrascados. Telenovelas horribles donde hemos naturalizado la violencia psicológica y emocional. Amar es más difícil en la realidad, es distinto en la ficción. El amor exige esfuerzo y vivir según de algunas reglas, porque amar no es suficiente. Y luego dedicamos casi 15 páginas a la conclusión, donde damos todos los elementos de amarre de esta situación. Voy a leer un par de testimonios para que puedan entender cómo se gesta esto. En el capítulo que habla de la negación, que es narcisismo y carácter, cuento el testimonio de Cristina, los nombres no son reales, de 43 años, las edades son reales cuando se tomó el testimonio. Yo me casé para toda la vida. Nunca pensé que algún día estaría en el club de las divorciadas, pero así es. No me divorcié porque quise, porque pensándolo bien, habría seguido con mi marido para siempre, a pesar de sus aires de galán y de su maltrato pasivo hacia mí. Nunca me puse una mano encima, ni siquiera me levantó la voz, pero su maltrato era tan sutil que creo que era un artista, que lo hacía con elegancia y ni siquiera entendía el daño que me hacía. De un día para otro comenzó a llamarme niña. No fue juego, ni siquiera algo que pactamos. Lo hizo a partir de ese día y me trató como una niña desde ese momento. Yo era profesora, de hecho,
trabajaba antes de conocerlo. Así que estaba acostumbrada a tomar mis decisiones y hacer mi vida. Cuando él llegó, continué más o menos como siempre, yendo a mi trabajo y controlando mis ingresos, aun cuando él desde el primer día quiso hacerlo. Yo no se lo permití. Le dije que nos pusiéramos de acuerdo y él accedió de mala gana. Así que nos dividimos los gastos de la casa. El que me tratara de niña, aún delante de sus amigos y mis amistades, me ofendió, pero siguió haciéndolo pese a mis reclamos. Él insistía en que sin él yo no sería capaz de valerme por mí misma. El día que me dejó, escribí una corta nota que decía: no puedo vivir con una niña que no obedece. Esto es real. Otro que está en la página 136, el testimonio de Gabriel, 34 años. No es que yo sea demasiado sensible o actúe a la defensiva, pero estoy harto de sentirme como me siento. Mi esposa me suele agredir de formas muy sutiles. No dice malas palabras. De hecho, nunca le he escuchado una. Pero me insulta con descalificaciones, haciendo que se dude de mi hombría, de mis capacidades. Sabe hacerlo. Lo dice con un tono que suena a burla. Cuando lo llega a escuchar una persona que está en casa, no le suena a insulto. Aunque mi hermano de vez en cuando nos visita, se ha dado cuenta y me hizo ver que a él le ofendía la forma en que ella me trataba. El problema es que cuando le digo algo, ella se ríe y me dice que soy demasiado delicado y termino peor. Me siento hasta ridículo. Ella siempre ha sabido utilizar muy bien las palabras. Postdata. Después de mucha insistencia, Gabriel logró que su esposa lo acompañara a una terapia de pareja. Ella admitió que lo hacía a propósito porque era su manera de desquitarse por cosas que él hacía o dejaba de hacer. Finalmente cambió de actitud y la relación se recompuso. Eso prueba de que el insulto es dúctil, hasta cierto punto ambiguo, y tiene sentido solo si alguien se sabe o se siente ofendido. Esta es una de las historias con término feliz. Hay un montón de otras que no tienen el mismo sentido. Y finalmente, otra más. Este es en el caso de una anciana. El testimonio de Carlos, 83 años. Me quiero morir. Cada día despierto rogando a Dios que me lleve. Ya no quiero vivir más. Esto no es vida. No solo porque mis hijos me tratan como si fuera un estorbo, sino porque no me lo merezco. Siempre les di todo a mis hijos. No sé por qué son así conmigo. Si hubiera sido malo o ausente, tal vez sería algo que merecería, pero no es así. Mi esposa murió hace años. Menos mal que no vio esto porque habría sufrido mucho. Yo no quería venir a vivir con mi hijo. Quería quedarme en mi casa, pero me obligaron. Es cierto que me cuesta moverme, pero podía hacer mis cositas, lento, pero seguro. Ahora parezco inválido y me hacen sentir así. Por eso, lo único que quiero es morirme. Ni a un perro lo tratan como a mí. Hay muchas de esas historias aquí. Mucha gente que ha abierto su corazón nos ha contado. Hay algunas horribles. Hay historias que me emocionaron en el momento en que las leí. Lo interesante es que la idea es que tengamos que aprender en primer lugar, a reconocer qué es lo que es violencia psicológica y emocional. Segundo, hacernos un autoanálisis para saber si nosotros somos parte de ese proceso. Y luego, aprender a separarnos de esa situación. Heridas que nos sangran. El maltrato psicológico emocional y sus efectos. El libro tiene 324 páginas. No, perdón. Me leí mal. 328 páginas. Lo hicimos con una letra un poco más pequeña, porque si hubiera habido una letra un poco más grande, se habría aumentado la cantidad de páginas.
Es de fácil lectura, no es técnico, porque hemos procurado expresamente que no sea técnico. Es para entender la problemática y transmitir verdaderamente en qué consiste esta lacra social y cómo salir de ella. Si alguno cree que no está en el problema, debe leerlo, porque tú no sabes si no estás en el problema. Si alguno cree que alguien está en un problema parecido, regale el libro. Los libros no solamente son para cuestiones tuyas, porque tú lo estás viviendo, también porque alguien lo está viviendo y puedes ayudar. O nadie puede decir de esta agua no beberé. En algún momento puede tocarte y puedes tener aquí una herramienta para poder entender el problema. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe a cada uno de los que me escuchan y ojalá puedan adquirir este libro. Está a disposición en Amazon, en todo el mundo, en las diferentes plataformas de Amazon, y pronto va a estar en formato electrónico, Kindle. Eso es más difícil de preparar, así que va a estar dentro de algunas semanas a disposición. Con esta pandemia se ha atrasado todo. Un abrazo, saludos desde España.